vamos a hablar acerca de la vida. Acerca de la vida y cómo sacarle provecho. Cómo sacarle provecho sin efectos secundarios. Oír la verdad produce paz. Obedecerla produce libertad. Te animo a que seas libre. La vida funciona de una determinada forma y hay que aprender cómo funciona para saber cómo sacarle provecho. Una constante en la vida, en la existencia, es que en la vida hay cosas que cuando se pierden no se vuelven a recuperar. Por lo que una forma importante de sacarle provecho a la vida es cuidar lo que se tiene. Jesús lo dice en su palabra. Apocalipsis 3:11 dice: He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Es importante lo que dice Jesús. Todo lo que dice Jesús. Pero analicemos este versículo. Dice: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe qué significa esto? Que las oportunidades en la vida no se pierden. Otro lo aprovecha. Es el mismo Jesús quien dice que si no retenemos lo que tenemos, otro viene y toma lo que era nuestro. Entonces, esta es una de las verdades que vamos a compartir en esta mañana y que sería importante que anotes, porque la vida es así. En este aspecto, la vida no es lo que tú quieras ni lo que yo quiera. Es imposible que cuides algo y lo pierdas, como también es imposible descuidar algo y que lo retengas. Recuerda, mientras mejor aprendamos cómo funciona la vida, más fácil será sacarle provecho. Y la vida es así. Lo que no se cuida, lo que no se retiene, otro viene y lo toma. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. O la cuidamos y la valoramos, o la perdemos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Quisiera decirte que no fuera así, sería más fácil. No tener que cuidar nada y que todo permanezca ahí. Sería chulísimo para todos. Pero no es así. Si te digo eso, te mentiría. Hace un tiempo vi en las noticias cómo un policía, allá en Dominicana, intervino en una pelea a machetazo de dos hombres. Y uno de ellos le cortó un brazo al policía. Un hecho muy lamentable, pues el policía tendrá que aprender a vivir sin su brazo, pues no hay forma de que lo vuelva a recuperar. En la vida hay cosas que cuando se pierden no se vuelven a recuperar. Entendamos esto. La vida no siempre es lo que queremos o esperamos, pero siempre vale la pena vivirla. Porque aún los errores que cometemos se convierten en experiencias que nos hacen sabios para disfrutar la vida. Les voy a poner un ejemplo que lo he compartido en otras ocasiones en la iglesia, pero no en esta transmisión. Hace un buen tiempo viví esta experiencia con mi hijo Vincent. El camión de la basura pasa por el sector los lunes. Y recuerdo que le dije a Vincent, baja la basura, yo me iba a trabajar, para que cuando venga el camión se la lleve. Vincent saca la basura, todo muy bien. Y sucede que el camión no fue ese día. Pero la basura no se podía dejar ahí porque vienen los perros, vienen los animales y la riegan. Y es un problema para nosotros y para la comunidad, para los vecinos. Y había
había que entrar de nuevo a la basura. Recuerdo que para esa época Nina estaba con nosotros, nos ayudaba con los niños. Y yo no estaba en la casa, pero cuando yo llegué, Nina me dijo que Vincent le dijo algo muy importante. Yo siempre le he dicho a mis hijos que la vida es dura. La vida es muy dura. Y Vincent desde muy pequeño ha estado consciente, aun cuando no le ha tocado vivir cosas muy difíciles, pero yo sí siempre me he encargado de decirle, mijo, la vida es dura, la vida es complicada. Para que cuando a él se le complique o le pase alguna situación difícil, él sepa que su papá se lo dijo con anterioridad. Pues bien, volviendo al hecho, Vincent tuvo que entrar la basura nuevamente. Y en un viaje de lo que él estaba dando para retornar la basura, porque no se podía dejar fuera, él le dijo a Nina, Nina, mi papá tenía razón. Y Nina le preguntó, ¿cómo así, Vincent? Y él dice, la vida es dura, el camión de basura no vino. Es difícil, mi hijo. Entonces Nina, cuando yo llegué, me contó el caso y me sentí muy bien. Yo no tuve la culpa de que el camión de la basura no pasara. Vincent no tuvo la culpa de que el camión de la basura no pasara. Pero no se podía dejar ahí. Era peor si se dejaba ahí. Espero que la ilustración se haya entendido. ¿Por qué? Porque la vida no siempre es lo que uno quiere y lo que hay que hacer es tirar para adelante cuando las situaciones se dificultan. En la vida, la vida en ocasiones puede ser dura, pero eso no significa que sea mala. Son dos cosas muy distintas. En la vida hay cosas que cuando se pierden no se vuelven a recuperar. Pasemos a ver qué es lo que provoca que perdamos lo que tenemos. Hay dos comportamientos que son los responsables de la pérdida de la mayoría de las cosas que tenemos. Solo dos comportamientos. El primero es cuando menospreciamos lo que tenemos. Y el segundo comportamiento es el pecado. El primero, el menosprecio. No valorar lo que tengo provocará que un día lo pierda. No valorar lo que tenemos hará que un día lo perdamos. Miren, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Eso es verdad. Y también es verdad que el que mucho da y nunca recibe, un día se cansa. Eso también es verdad. Y así funciona la vida. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos la semana pasada sobre el ser agradecidos y valorar aún lo poco que tenemos. Si somos fieles en lo poco, un día Dios nos dará mucho. Si no lo somos, perderemos aún lo poco que tenemos. Y Dios no es loco para darle mucho a quien no le interesa cuidar lo poco. ¿Por qué? Porque así funciona la vida. ¿Cómo así que así funciona la vida? Bueno, si yo ahora mismo me tirara al mar, me voy a ahogar. No sé nadar. Pero no era la voluntad de Dios que yo me ahogara. Yo tomé esa decisión. Y el mar me ahogó, no porque el mar quisiera ahogarme, es que funciona así. Es que si te tiras al mar y no sabes nadar, te vas a ahogar. Así es la vida. Así es la vida. Si estás esperando que te diga que todo va a estar bien sin que cambies tu mentalidad, este no es el canal correcto. Tienes que ir a otro canal a escuchar que puedes vivir como te da la gana, sin entender la vida, sin cuidar las cosas, y que como quiera te va bien. La vida no funciona así. Eso no es verdad. Hay un ejemplo de esto en la Biblia. Muy importante. Isaac, el hijo de Dios, el hijo que Dios le prometió a Abraham, se casó a los 40 años. Oye eso, a los 40 años. Y tú desesperada porque tiene 20 y 21 y no tiene novio.
Yo no te entiendo. Isaac se casó a los 40, pero está bien. Hablamos de eso después. El asunto es que la esposa de Isaac era estéril. Isaac oró a Dios y Dios aceptó su oración. Y su esposa salió embarazada. En la cultura de ellos, el primogénito, o sea, el primer hijo varón, al momento de repartir la herencia, le toca una mayor cantidad que a los otros hermanos. Y a los otros hermanos les toca servir al hijo mayor. Pero pasó lo siguiente. Como en ese tiempo no había sonografías, no fue sino hasta el día del parto que se dan cuenta que Rebeca, la esposa de Isaac, estaba embarazada de gemelos. Hay gente que anhela tener gemelos. Eso es bueno y Dios te bendiga y te lo conceda algún día. Rebeca estaba embarazada de gemelos. Y entonces te dirá, pero el primogénito es el que el primero nace, pero ella está embarazada de gemelos, o sea, dos niños. Bueno, en este caso el que salga primero de la barriga, ese es el primogénito. El primer niño que salió le pusieron por nombre Esaú y al segundo Jacob. Este es el hecho importante. Al Esaú salir primero, eso lo convierte en el primogénito. Por lo que a Esaú le tocaba la mayor parte de la herencia y a Jacob, según su cultura, le correspondería una menor cantidad y servir a Esaú. Todo iba bien. La Biblia dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Un día, Jacob estaba preparando un sabroso plato de comida. En eso, llegó Esaú del campo con mucha hambre, y le gritó: me estoy muriendo de hambre. Dame ya de esa sopa que estás cocinando. Jacob le respondió: dame tus derechos de hijo mayor, y yo con gusto te daré mi sopa. Esaú exclamó: te los regalo ahora mismo, pues me estoy muriendo de hambre. Jacob le exigió a Esaú renunciar, bajo juramento, a sus derechos de hijo mayor. Esaú se lo juró, y Jacob le dio un poco de pan y de sopa de lentejas que estaba preparando. Esaú comió y bebió. Luego se levantó y se fue sin darle importancia a sus derechos de hijo mayor. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y comió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Sabes qué pasó después de esto? Para hacerte corta la historia, esto fue lo que pasó. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 16, lo siguiente: ninguno debe despreciar a Dios. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió sus derechos de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, su padre no se los reconoció. ¿Sabe qué pasó? Que Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Eso dice la Biblia en Hebreos 12. Esaú terminó llorando por lo que un día menospreció, por lo que un día cambió por un plato de comida. Sí, comía, como allá, como en el Cibao. Y siempre que uno cambia las cosas importantes por una necesidad momentánea, termina llorando. ¿Por qué, pastor? Porque la vida es así. Es en este punto donde hay cristianos que dicen: es que el diablo es sucio. Fue un espíritu de hambre que se le metió a Esaú. No. No fue que se le metió un espíritu de hambre a Esaú. No fue que el diablo fue sucio con Esaú. Fue que Esaú no le dio importancia a sus derechos de hijo mayor. Lo menospreció.
le dio más valor a una necesidad momentánea que a una bendición eterna. Tampoco es decir, no, era relajando, es que la carne es débil. ¿Sabes qué? Vas para el cielo. Yo no tengo la menor duda de que vas para el cielo. Sí, tu salvación no está en juego, a menos que también la menospreciemos. Vas para el cielo. Pero la bendición que menospreciemos la vamos a perder. Yo quiero que entendamos esto. La misericordia de Dios es grande. Y si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero la vida está hecha de una forma que lo que no cuidamos, lo que perdemos porque lo menospreciamos, porque no le damos el valor, simplemente se irá. Y el propósito de esta prédica es que aprendamos a sacarle provecho a la vida. Y una forma importante de sacarle provecho a la vida es valorar lo que tenemos. Y no permitir que una necesidad pasajera se lleve las cosas importantes de nuestras vidas. ¿Estamos claros? ¿Que por qué? Porque así es la vida. Y si queremos sacarle provecho, debemos entender cómo funciona. Aquí hay otra verdad importante que sería bueno que la anotaras, si tienes con qué anotar. Menospreciar lo que tienes porque en determinado momento no lo necesitas provocará que ya no esté disponible cuando lo necesites. Me permito repetirlo. Menospreciar lo que tienes porque en determinado momento no lo necesitas provocará que ya no esté disponible para cuando lo necesites. Cuando tengas una necesidad que quiera llevarte a menospreciar lo que tienes o a pecar, mejor quédate con hambre, como lo hizo Jesús en el desierto. Que Dios luego enviará ángeles a que te sustenten, como lo hizo Dios con Jesús en el desierto. Mateo 4 del 1 al 11. No cambies tu bendición por saciar de manera momentánea una necesidad. ¿Saben qué? Esaú, dice la Biblia, lloró mucho. Y aunque lloró mucho, no le fue restituida su primogenitura. Porque lo que se pierde porque se menosprecia, no se recupera en la vida. Pero hubo algo bueno dentro de todo esto con Esaú. Aunque Esaú lloró mucho, pero llegó el momento que dejó de llorar y siguió con su vida. Pero hay gente que no sabe cuándo parar de llorar después de la pérdida. Veamos un ejemplo. Primera de Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre ti? Permítame decirle, ay, gloria a Dios, santo eres, Señor. Dios le está diciendo a Dios le está diciendo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? El mismo Dios ya estaba cansado de oír llorar a Samuel por Saúl. ¿Y cuál era la razón? Porque ya Dios no quería a Saúl en la vida de Israel. No era tiempo de llorar. ¿De qué era tiempo? Veamos. Dios le dice, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, le dice Dios: mejor ve a Belén, donde vive Isaí. Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey sobre Israel. Lleva aceite contigo y derrámalo sobre la cabeza de él como símbolo de mi elección. Si quieres sacarle provecho a la vida, tienes que aprender cuándo parar de llorar por las cosas que no funcionaron en tu vida y mejor ir y comenzar de nuevo.
Gracias, Señor. El Señor te está hablando en esta mañana, ¿sabes? Tienes que parar de llorar por las cosas que se perdieron y comenzar de nuevo. Deja de llorar por quien te menosprecia. Mejor ven a Dios, que ha elegido un futuro y una esperanza para ti. Yo sé que algún cristiano que sepa mucho de Biblia o lo que sea estará pensando, pero Dios resucitó a Lázaro. Sí, pero la muerte de Lázaro no fue fruto del pecado o del menosprecio. Cuando algo muere fruto del menosprecio o del pecado, no hay quien lo salve. La otra razón que es responsable de la pérdida de la mayoría de las cosas que tenemos, aparte de el menospreciar las cosas que tenemos, es el pecado. El pecado es una trampa. Cada uno de nosotros tiene ejemplos personales de cosas o personas que conseguimos por medio del pecado, que hoy nos lamentamos de haberlas conseguido. Pero para que el mensaje sea más llevadero, no hablemos ni de ti ni de mí. Vamos a ver un ejemplo del rey David. David recibió la promesa de ser rey cuando era un joven. Antes de que se cumpliera esa promesa, fue llevado al desierto por Dios por muchos años. También tengamos en cuenta que Dios dijo de David que David era una persona conforme al corazón de Dios. Pues bien, David pasó su desierto, fue ungido como rey, y un día, ya siendo rey, pasó lo siguiente. Permítanme contarle esta historia. Es sumamente interesante. Ya David siendo rey, en 2 de Samuel 11, dice lo siguiente. Aconteció al año siguiente, oiga, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, porque había un tiempo específico en el que los reyes salían a la guerra, que David envió a Joab, su general, el jefe de su ejército, y con él a sus siervos y a todo Israel, ¿a dónde? A la guerra. Pero lo que yo acabo de leer es que dice la palabra que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David debería haber ido también ahí a la guerra, porque él era el rey. Sin embargo, él decidió no ir y se quedó en la casa. Dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿De qué era el tiempo? El tiempo en el que salen los reyes a la guerra. David era el rey. David debía estar en la guerra. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahí comenzó el problema de David. Y ahí es donde comienzan muchos de nuestros problemas. ¿Cómo así, pastor? David, en vez de estar donde debía estar, se quedó donde no debía quedarse. Y aquí hay una verdad importante, otra verdad importante en esta mañana. Cuando no estamos donde debemos estar, eso nos llevará a donde no debemos. Y allí es donde inician los problemas. Como cuando le das tu número de teléfono a esa persona que sabes con qué intenciones lo quiere. Como cuando te pones para lo que no debes y te quedas donde no debes quedarte. Igualito que David. Te meterás en problemas. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó con David? ¿En qué problema se metió David por no ir a la guerra, que era donde él debía estar, en lugar de quedarse en Jerusalén? Te contaré lo que pasó con David brevemente. Dice que una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. De pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. El sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé y que estaba casada con un hombre llamado Urías. Entonces David mandó a traerla y cuando se la llevaron, tuvo relaciones sexuales con ella. Betsabé quedó embarazada
y David mandó a matar a su esposo. Esperen un momento. David, en vez de estar en la guerra, se quedó en Jerusalén y hasta este punto acaba de acostarse con una mujer que tenía a su esposo y él mandó a matar a su esposo. David acaba de cometer dos pecados gravísimos, adulterio y asesinato. Y todo por no estar donde debía estar. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se puso muy triste. Pero luego de que ella guardó el luto acostumbrado, David mandó a llamarla y se casó con ella. Tiempo después, ella tuvo un hijo. Sin embargo, a Dios no le gustó lo que David había hecho. Dios le mandó un profeta llamado Natán a David con el siguiente mensaje. Así ha dicho Jehová: He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha perdonado tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, le dijo el profeta a David. David se arrepintió del pecado que había cometido. Y Dios le perdonó la vida, pero le negó el niño. Cuando pecamos y nos arrepentimos, seremos salvos. Iremos al cielo. Pero habrán bendiciones que se perderán sin remedio. ¿Por qué, pastor? Porque así funciona la vida. Porque la vida es así. Esas son de las cosas en la vida que cuando se pierden, no se vuelven a recuperar. Sumándole a eso el dolor que generó y que generará toda situación de pecado en nuestras vidas. Pero la misericordia de Dios es tan grande que permítanme decirle esta muy buena noticia. Y les explico lo que Dios hizo más adelante con la vida de David y Betsabé. Luego de todo esto, Betsabé volvió a quedar embarazada. Y a que ustedes no saben quién era ese bebé. Nada más y nada menos que Salomón, quien al morir David quedó reinando sobre Israel. Y dice la Biblia que fue tanto el amor de Dios por el niño, el segundo niño, porque recuerden que el primero murió, que envió al profeta Natán para que les dijera a David y a Betsabé: en mi honor, este niño se llamará Jedidias, que significa amado por Dios. Sí, tal como lo has entendido. Dios los restauró, porque su amor y su misericordia son nuevas cada mañana. Quiero explicarlo un poquito más al paso. David oró y ayunó por el niño, pero el niño murió. Sufrieron las consecuencias del pecado. Se perdió la bendición. Pero Dios le permitió quedar nuevamente embarazada y le dio como hijo al hombre más sabio y a uno de los reyes más grandes que ha tenido el mundo hasta ahora, Salomón. Dios no quedó enojado con ellos para siempre. Dios los restituyó. ¿Por qué? Por su misericordia. ¿Por qué? Porque Dios es así. Y por eso te quiero dar esta buena noticia. Si has perdido bendiciones por el pecado, esas bendiciones ya no volverán. Pero Dios tiene nuevas bendiciones para ti. Dios tiene nuevos hijos. Dios tiene un nuevo amor. Dios tiene una mejor economía. Sí, hay muchas cosas en tu vida que se perdieron porque la menospreciaste o porque pecaste. Pero al igual de como Dios fue con David y Betsabé,
Dios no se quedará enojado contigo para siempre. Y te dará nueva todas las cosas. ¿Cómo sacarle provecho a la vida? Primero, valorando lo que tenemos. No permitiendo que una necesidad momentánea nos lleve a hacer cosas que nos haga perder lo que verdaderamente importa en la vida. Dios lo dice de esta manera: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otra forma de sacar provecho a la vida es estando donde la responsabilidad me llama a estar, haciendo lo que debo hacer. Y una tercera forma es arrepentirnos como lo hizo David cuando hemos pecado. Esto nos ayuda a sacarle provecho a la vida, pues el perdón de Dios nos proveerá de una nueva y mejor oportunidad. Arrepentirse no hará que lo que perdí vuelva. Arrepentirse hará que Dios haga nueva todas las cosas en mi vida. Y así se le saca provecho a la vida. Y Dios quiere que tú le saques provecho a la vida. La Biblia dice que Dios hizo la vida para que la disfrutemos. Dios hizo la vida para que la disfrutemos. Y si no la estás disfrutando, es porque no entiendes cómo funciona la vida. El mundo, la publicidad nos enseña que hay que vivir a costa de los placeres, del momento, de las necesidades. No, hay que cuidar lo importante. Hay que cuidar lo importante. Así que quiero invitarles a que retengan en su corazón lo que Dios en esta mañana ha puesto.